Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida en la Ciudad, este es su espacio de video podcast donde podemos conversar con interesantes invitados y hoy día no es la excepción. Hoy día nos acompaña nuestro querido hermano y amigo personal, Caleb Fernández. Hola Caleb, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, una alegría estar aquí. Gracias por la invitación. Muy contento de tenerte con nosotros hoy día. Te quería tener hace rato y no se había podido. Ya. Caleb, siempre parto con esta pregunta que es retórica existencial. ¿Quién es Caleb Fernández? Bueno, Caleb es un hijo de Dios, salvado por la gracia, aprendiendo a ser papá, esposo de Esther. Mis pequeñas hoy son mi alegría, la Paula y la Rebeca. Y también en ese tiempo honrando a mis padres, particularmente a mi papá. Está pasando por un momento de salud complejo, así que también aprendiendo a ser hijo. Qué buen concepto ese, aprendiendo a ser hijo. ¿A qué te dedicas? ¿En qué estás en este momento? Bueno, yo soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile hace ya 15 años. Ya. Me desempeñé como pastor de la Iglesia Presbiteriana de Valparaíso por 15 años y ahora me estoy dedicando a la docencia. Correcto. En seminarios, en institutos y ahí haciendo una que otra cosa de mi vocación pastoral. Sí, oye, ¿y dónde fue tu formación teológica? ¿De dónde vienes tú? Tú no eres chileno. Eres chileno por adopción. A ver, yo nací en Perú. Fui criado parte de mi adolescencia en Buenos Aires, en Argentina. Ya. Estudié en Brasil teología. Ya, mira, me llegaste. Y ahora estoy aquí en Chile. ¿Sí? Pastoreando. Más o menos por ahí va la... ¿Tus papás eran cristianos también? Sí, eso es lo que sé, los conozco. Mis papás son pastores, ambos. Sí. Ambos pastores ordenados, dedicados al pastoreo hace 50 años. Y mi papá particularmente es profesor de teología, Sí. doctor en teología, Sí. muy reconocido también. No partiste de la iglesia presbiteriana, tus papás no eran presbiterianos, digámoslo así, eso tengo entendido. Bueno, creo que eso explica muchas cosas. Muchas cosas, sí, exactamente. De cómo soy yo como cristiano, como pastor. Justamente por el trabajo de enseñanza de mi papá nos hemos movido mucho. Antes de que yo salga de la casa de ellos, nos movimos muchísimo. Entonces estuvimos en la iglesia de los peregrinos, en una iglesia congregacionalista de corte bautista. Ya. Pasamos por una iglesia presbiteriana carismática. Después por una iglesia presbiteriana escocesa, después Wow. Así que hemos estado como con muchas experiencias religiosas evangélicas que creo que me han permitido tener una amplitud de criterio en relación a mi tarea pastoral. Qué interesante. Tu formación teológica fue también en Brasil. En Brasil. ¿Dónde fue eso? En el Seminario Teológico Presbiteriano JMC, que era en su momento era el seminario de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Ah, bien. Y después hice una licenciatura universitaria en teología en la misma universidad Mackenzie. Así que ahí ese es mi alma mater. Esos fueron tus años de preparación teológica. Exactamente. ¿Y cómo llegaste a Chile entonces? Llegué a Chile por... bueno, yo estaba pololeando con Esther, con la que hoy es mi esposa. Y me la presentó el pastor Jonathan Muñoz, de quien ella es joven. de quien ella es su prima. Y en ese proceso parecía que yo venía a Chile por esa ruta. Pero en realidad fue un pastor que se llama Danilo quien me invitó a la iglesia presbiteriana de Valparaíso para trabajar con él junto con los jóvenes. Y con la capellanía auxiliar en el colegio presbiteriano David Trumbull. También lo conozco. Sí. También lo conoces. Entonces, cuando vine, bueno, él pasó por un fracaso matrimonial, él se regresó a Brasil, él era brasilero, él es brasilero, y yo me quedé a cargo de la iglesia. Fue más complejo que eso, pero wow. Pero yo me quedé a cargo de la iglesia por un tiempo y finalmente me quedé por 15 años. Una iglesia
clásica, tradicional acá en Chile, histórica. Protestante, patrimonial. Exacto. Una de las iglesias. Monumento nacional. Un monumento nacional. Una de las iglesias más importantes de la iglesia presbiteriana de Chile por su valor histórico, ¿no? Exacto. Sí. Así que fue fue como que todo también coincidió, ¿no? Que justo yo estaba pololeando con Esther. Todo calzó. Y todo calzó el Señor ahí, diosidentemente, todo calzó. Correcto. ¿Fue un buen tiempo esos 15 años en la presbiteriana de Valparaíso? Yo creo que han sido los mejores de mi vida. Y yo siempre digo que la presbi de Valpo, como le decimos... La presbi de Valpo, claro, es la iglesia de mis sueños. Y es una iglesia maravillosa. Fue de mucho trabajo y de mucho error también. Pero la manifestación de la gracia del Señor fue muy abundante. Y entonces logramos revitalizar una iglesia por la misericordia del Señor. Y hoy es una iglesia pujante, es una iglesia muy linda. ¿Pero fue tu primera experiencia pastoral? Fue mi primera experiencia pastoral. O sea, yo ya venía con 10 años de experiencia en el pastoreo, tanto en Argentina como en Brasil, pero no en el pastorado titular, siempre como asistente pastoral. Perfecto. O ayudando en el liderazgo de la iglesia, pero este fue mi primer pastorado titular. Oye, y quizás me meto donde no debo meterme, pero... Dale, métete nomás. Todo es la iglesia de tus sueños, lo acabas de decir, una iglesia que fue revitalizada, me consta, la conocí antes, durante y después. ¿Por qué parar? ¿Por qué parar? Porque creo que todo cumple un ciclo. Y me parece que hay un momento en el que descubrimos, digo descubrimos porque esto es algo conversado con mi familia, con el consistorio de la iglesia, que estaba llegando un tiempo en el que yo debía parar. Estaba un poco agotado, cansado, con algunas situaciones emocionales también complejas, producto yo tuve un cáncer, después vino después vino el estallido, después la pandemia, fueron muchas cosas que yo dije que era necesario parar, pero no es algo que tomamos la decisión ahora. Esta viene una decisión que viene siendo pensada hace muchos años. Correcto. Y hace 3 años yo le había dicho al cuerpo de líderes de la iglesia, 3 años. Me voy a retirar en el 2023. Y solo que no me creyeron. Pero, claro, pero sí, claro. la iglesia estaba consciente de que iba a tomar un tiempo. Yo le llamo un año sabático, un año para descansar, pero de mi tarea pastoral específica, pero no de mi vocación pastoral. Interesante. Oye, yo tengo 2 fechas muy marcadas en mi mente. O sea, fechas, las ocasiones, no la fecha calendárica así puntual. Me estabas esperando en la puerta del colegio. Es cierto. Y me comunicaste eso y para mí fue un mazazo. Porque te considero mi amigo. Y me le dijiste de una que tenías cáncer. Sí, no había otra forma de decirlo. En realidad, sí, en todo caso, había sí, que simplemente contarlo, ¿no? Sí. Sí, fue una experiencia del Señor, porque fue que me lo hayan encontrado fue milagroso. Completamente, porque fuiste por otra cosa. Fui por otra cosa, por un dolor en un lado del estómago, y el cáncer se manifestó en el otro lado y en la radiografía mostró que yo tenía ese tumor cancerígeno en el riñón. Y es interesante porque el dolor desapareció después de que me dieron el diagnóstico y nunca se supo de qué era ese dolor. Era solamente un toque del Señor. Wow. Por eso me gusta pensar que el dolor también es una muestra de la gracia de Dios. Sí. Ese dolor fue y sirvió para que me descubrieran algo y que el Señor manifestara su gracia de sanidad. Fue. Luis dice algo similar en un libro del tema del dolor. Exactamente. Eso es una muestra de la gracia. Sí. Y ahí entonces, cuento corto, me operaron casi inmediatamente. Y esa fue la segunda fecha porque nos encontramos en la clínica. ¿Te acuerdas que nos encontramos clínica, con mi ¿verdad? señora que también estaba complicada? Exacto. Pasando como cosas similares, sí. En pleno estallido social. Yo estaba siendo operado y la gente estaba gritando en la calle. Así fue. Fuera muy... Pero, ¿sabes? Ese tema,
Ya estoy enganchando, parece. Pero, Sí, ¿sabes qué? Ese tema a mí me causó un temón, porque cuando me dicen que yo tengo cáncer y el doctor dice, hay 2 formas de hacer esto, con plata o sin plata. Y yo entré en un conflicto. Con plata. Yo entré en conflicto porque había gente de mi iglesia que no se podía sanar, entre comillas, de esto porque estaban esperando en la fila. Y yo tenía mayores posibilidades para que me operaran al tiro y me operaron. Ese es un tema complejo para nuestra espiritualidad, para nuestra ética como pastores. Yo no debería estar acá, no sé. Yo no debería estar aquí. Correcto. Yo me sané y el hermano que no tiene plata no. Y no es que tú tengas plata tampo. Exacto. Solo que tenía más posibilidades de crédito, qué sé yo. Pero, y ahí es donde uno dice, no, pues, esto es injusto. Esto es injusto. ¿Qué tema? Y esto es injusto. Y tiene que haber una explicación para esto. ¿Se entiende, no? Sí, por supuesto. Hay un tema, entonces ahí es espiritual que me remeció, que yo todavía estoy en ese tema, en ese conflicto. Sí. Y bueno, y ahora también con el cáncer de mi papá también. Nos encontramos en un dilema complejo. Desde el amor cristiano, desde la ética cristiana. Y el anuncio, la palabra cáncer todavía tiene algo de sentencia de muerte, perdón que lo diga así cuando te lo dicen. Que una cosa es que te cuente un amigo, oye, mi amigo está con cáncer, y uno le duele, es un golpe, pero el médico te dice a ti, tengo cáncer, y uno piensa, me imagino que debe ser pensar en todo, en nada al mismo tiempo. No, es terrible, se te cae, o sea, todo pierde valor. Claro, exactamente. Es una cuestión que automáticamente la vida te trae una perspectiva, o mejor dicho, Dios te trae una nueva perspectiva de vida. Claro. Todo pierde valor. Absolutamente. Todo lo que para ti era importante deja de ser importante. Y ahí es donde uno dice, ¿y qué hice con mi vida? Rayos. Claro. ¿Qué va a pasar ahora en adelante? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? Yo gracias al Señor me sané. Pero hay mucha gente que no se sana. O sea, yo estoy en cáncer en remisión, en realidad. Tengo células cancerígenas en mi cuerpo que se pueden desarrollar, pero uno se cuestiona la vida de otra manera, compadre. De otra manera. Y ahí es donde la espiritualidad toma una nueva perspectiva, uno se replantea cosas. Y más encima que después vino el estallido, la pandemia. La combinación fue un tiempo espiritual para mí maravilloso. Un amigo pastor me decía también que era de largas oraciones. Él me decía, yo soy de largas oraciones, de decirle muchas cosas al Señor, y mi oración cuando tuve un diagnóstico similar se transformó en una frase. ¿Ya? Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo tengo una frase también parecida. Bástate mi gracia. Ya, claro. Esa frase me mantuvo, me contuvo, me sostuvo. Bástate mi gracia. Porque finalmente, al final del camino, nos damos cuenta que lo único que nos sostiene es la gracia del Señor. Nada más. Ya, bueno, pero eso lo había predicado muchas veces. Es muy distinto. Cantarlo y predicarlo cuando me pasa el tema del cáncer, yo digo, fantástico. Porque ahora puedo entender de mejor manera a quien ha pasado por el dilema de la muerte. Por supuesto. Antes no. Antes era en teoría. Los discursos aprendidos. Hermano, usted tiene que poner la confianza en el Señor. Sí, y ahí entonces cuando uno dice, no me quiero morir, pero la muerte es la mejor noticia que pueden darme porque voy a estar con mi Señor. Ese dilema. Sí, es un dilema. Sí. Es tremendo. Pero está buenísimo. Por eso creo que aun cuando los 15 años en la Presby fueron los años más maravillosos de mi vida, creo que estos últimos 3 años han sido los más desafiantes, los más aprendidos, los más cuestionados, los más interpelados también. Sí. Así que está siendo maravilloso. Sí. ¿Deseas capacitarte para servir al Señor en tu iglesia local? ¿No has podido hacerlo por tiempo o por dinero? El Instituto Bíblico Visión, IBV, de la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Viña del Mar es la gran alternativa para ti. Clases online durante los días sábados por la mañana. Si no puedes acceder a las clases, hay una plataforma donde quedan todas las clases grabadas en un programa de 3 años, 5 semestres, donde vas a aprender teología sistemática, hermenéutica, homilética, historia de la iglesia y griego bíblico. Contamos con profesores capacitados que pueden hacer de tu experiencia en el Instituto Bíblico una gran instancia de preparación para servir al Señor. Contáctanos al correo contacto
@institutobiblicovisión.cl. Te esperamos. Ha sido de bendición también para muchas personas, para mí también. Sí, tu amistad ha sido, y nos unió algo también, nos unió años atrás que nos presentó Katy Valenzuela. Fue una cuestión muy interesante. Estuviste en Villa Dulce como el 2010. Cierto. En un retiro que hicimos de joven, y tengo una foto ahí que salió muy borrosa, por eso no la tengo no la publico nunca, la tengo yo, sales predicando ahí. Y después hubo una instancia que se llama Volviendo al Evangelio, que se llamó Volviendo al Evangelio, que nos unió un poco más. Si te digo Volviendo al Evangelio, ¿qué viene a tu mente? A mí vienen cosas muy lindas. Para mí vienen amigos. De hecho, cuando otros pastores nos preguntaban ¿por qué otros pastores no? ¿Por qué no invitan a otros pastores? Sí. Porque somos amigos. Sí. Somos muy amigos. De hecho, eso fue lo que contribuyó a que Volviendo al Evangelio sea lo que fue, ¿no? Sí. O lo que es, no sé, ¿verdad? Sí. Pero amistad, creo que contribuimos en su momento a recrear, articular a jóvenes, a hermanos que estaban encontrándose con la teología reformada. Así es, sí. Y creo que les ayudamos a articular un poquito algunos temas en relación a eso. Sí. Creo que en su momento fue muy importante. Así pero parece. Creo que, como siempre lo conversábamos cuando estábamos juntos, más servía para nosotros que para las 500 personas que iban a la conferencia. Terapéutico, fue muy era muy especial. Sí. Creo que ahí profundizamos mucho nuestra amistad, nos yo creo mejor. Que le debemos bastante a Joshua Phillips. A Joshua, por supuesto. ¿Nos citó? Él nos citó. Vengan y quiero hacer esto. Él nos citó y provocó nuestra amistad. Literalmente. Sí, esas cosas del Señor. Y muy, muy lindo. De hecho, todos nosotros seguimos siendo amigos. Sí, y yo le debo mucho a eso a Bae, Volviendo al Evangelio. Sí. Oye, eres profesor. Soy profesor. Eres autor. Tengo un par de libros. Autor, pero hay que ser un poco... no sé cómo decirlo, pero no me da para la palabra autor es extraordinaria. Es mucho. La palabra autor es extraordinaria, ¿no? Sí. Es muchísimo. No soy autor. Es que te preguntan, ¿tú qué eres? Soy autor. Es fantástico. Autor de varios libros. Cuando me presentan así. Sí. No, es mucho. Es un montón. Pero tienes varios libros. Sí, tengo varios libros, tres en carpeta ahí, que si el Señor lo permite este año se publican. Pero en realidad no son libros que nacen desde cero. Son mis sermones. Son la serie de sermones que más me han impactado a nivel personal. Se convierten en libros. Le ponemos estilo literario, le damos un poco más de cuerpo. Correcto. Y se transforman en libros. Entonces ahí surgió Habacuc, que fue mi primera serie expositiva. Entonces yo estaba fascinado con esa serie y fue muy interesante. No sé si está como libro, pero Santiago fue extraordinario. Santiago, que tiene que salir ahora. Lo ocupamos nosotros. Sí, verdad. Yo te dije, lo ocupamos, porque está publicado. Sí. Fuiste a Villa Dulce una vez para decir el cierre, recuerdo que yo te dije, voy a ocupar tu estudio allá en Villa Dulce, y fue muy bonito. Hay varias cosas bonitas que hicimos, pero también uno va creciendo en la predicación y en la exégesis. De hecho, ya las últimas predicaciones ya eran más de la experiencia pastoral también. Absolutamente. Al principio era muy de comentarios. Claro, es que partimos así. Todos partimos así. Pero ya los últimos, de hecho mi última serie, Eclesiastés, fue un regalo del Señor para mi vida. Y ahí era muy desde el texto bíblico y desde el exégesis. Fue la despedida perfecta, creo yo. Sí, yo creo que sí también. Sí. Oye, quiero llevarte un tema que es más complejo de tratar, quizá un poco malentendido, porque eres pastor, sigues siendo pastor de la Presbiteriana de Chile, eres profesor, eres autor. Eres padre, esposo. ¿Te consideras un hombre exitoso? Bueno, justamente conversábamos de eso, ¿no? Gonzalo. No, yo creo que el éxito con los códigos de este mundo es algo muy seductor. Tremendamente seductor. Entonces, claro, si alguien me dice, de hecho, alguien me preguntó por qué renunció si le estaba yendo bien. Exacto, ¿no? ¿por si qué? Está había lógica. ¿Cuál es la lógica? Claro. Porque en la lógica de este mundo, no. Agárrate de los dientes y uñas no te muevas en un lugar cuando te está yendo bien. Claro, en los códigos de este mundo a mí me ha ido bien. Pero
yo creo que nuestra espiritualidad, y los que nos están viendo lo podrán reconocerlo desde su autopercepción. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad del fracaso. Wow. Lidiamos más con el fracaso que con el éxito. El éxito para el cristiano es una cuestión circunstancial, pero el fracaso es un estado permanente. Sí. Porque constantemente, ¿quién no fracasa en su vida espiritual? ¿Cómo lidiamos con el pecado todos los días? Me hiciste recordar a un autor que decía que el estado más frecuente del ser humano es la miseria. Absolutamente. Ese es el estado natural del ser humano, la miseria. De hecho, la palabra más importante que Dios tiene para nosotros en su relación con nosotros es la misericordia. Sí, que nuestra miseria llega al corazón del Señor. Exactamente. Si no hay miseria, si no hay una autopercepción de ser miserable delante de Dios, no hay relación con Dios. Fuerte. Entonces, si tú me dices, ¿es un hombre exitoso? No, creo que la autopercepción que yo tengo de lo que me ha pasado es que más he fracasado ministerialmente, espiritualmente, familiarmente, personalmente, sí. de lo que un ser humano podría soportar. Y gracias al Espíritu Santo podemos lidiar con esto con cierta victoria. Yo te contaba que recordaba una predicación de Jonathan, amigo en común, y hermano también en Cristo, obviamente, acá en Villa Dulce, hace 9 años atrás. Recuerdo que después de un seminario que estuvimos acá, Jonathan predicó sobre el ídolo del éxito. Eso para mí fue un mazazo, porque nosotros podemos criticar afuera el éxito, pero entre nosotros se habla del éxito ministerial. ¿A quién le ha ganado usted? ¿Cuánta gente tiene en su iglesia? Y creo que es una cosa que está bien metida también, y la justificamos. Le damos un barniz espiritual, no, el Señor me ha llevado acá por su gracia, pero a veces es pura vanidad nomás. El éxito ministerial. Al Jonathan también le escuché, al pastor Jonathan, ¿no? Sí, bueno, el Jonah. Al Jonah. Le escuché también eso de que Dios no quiere nuestra felicidad, Dios quiere su felicidad, ¿no? Ay, Dios. Déjame darle una vuelta a esa frase. Yo creo que Dios se fascina con nuestros procesos. Creo que la Biblia es un relato de historias de procesos. Por supuesto. El único que terminó aquí es Jesús. Nada más. ¿No? Y eso que sigue. Pero quiero decir que cumplió su propósito en la vida, en la cruz. Exacto. Nosotros no. Nosotros estamos en proceso. Todos estamos en proceso. De hecho, cuando la gente habla de bendición, ¿no? El Señor me ha bendecido, es rarísimo. Porque en la Escritura, bendición tiene que ver con ser alguien utilizado para el progreso del evangelio. Exacto. Y del reino en la historia de la salvación. O sea, quien es bendecido, por ejemplo, es Elías. Nadie puede decir lo contrario. Y el compadre que comía en una cueva, deprimido. Y la pasó re mal. Y la pasó re mal. Entonces, quien es bendecido en la Escritura es aquel que se siente utilizado por Dios para servirle mediante un proceso imperfecto. Correcto. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que nosotros necesitamos entender de que caminar con Dios ya es un fin en sí mismo. Por supuesto. Claro. ¿Qué más podemos aspirar que estar con Él ya es un fin en sí mismo. Exacto. Si yo estoy con Dios para buscar algo de éxito, de felicidad, de salud, de lo que sea, entonces no estoy buscando a Dios, estoy buscando eso. Exacto. Y Dios me está sirviendo como un ídolo, como un medio para eso. ¿Se entiende, no? Entonces, el mundo evangélico está viciado en eso. Como, ven a Jesús y tendrás esto. Claro. Ven a Jesús y punto. No hay nada más. Ese proceso ya es un fin en sí mismo. Exactamente. ¿Se entiende, no? Por supuesto. Entonces, cuando uno va persiguiendo algo en busca de Jesús y está persiguiendo algo, es un fracaso. Exacto. No, exacto. Es un fracaso. Y ahí falta, quizás hemos conversado ese término nos falta más teología del fracaso. Por supuesto. Y la Biblia está llena de relatos de fracasos. Tú me hiciste pensar en eso y empecé a analizar, y es así. La Biblia es una historia de fracaso. O sea, vamos a partir por el fracaso de la cruz. Humanamente hablando, que terminó bien, porque el único que terminó bien es Jesús. Y nosotros vamos detrás de él. ¿Ya? Claro. Pero, de Adán para adelante. Pero de ahí, comencemos a contar. O sea, sí. Moisés,
no entró a la tierra. No entró, no, exactamente. ¿Se entiende, no? Adán, Abraham, David. No, rayos, todas las historias terminan siendo historias muy complejas, donde lo que se valora es el proceso de cada uno con Dios. Correcto. No se valora lo que ha conseguido con Dios. Claro. Se valora lo que qué fue lo que pasó, por ejemplo, con David. Frente a su adulterio, lo que pasó en el proceso se valora. Correcto. ¿Se entiende, no? Sí. Lo que pasó con Pablo y su persecución a los cristianos, lo que se valora fue el proceso. Exacto. Pedro, lo que se valora fue el proceso. Cómo él llegó a ser lo que fue mediante un proceso. Entonces, y fracasos estrepitosos, algunos más que otros. Entonces yo estoy fascinado con la palabra proceso. Estoy fascinado con que en esto, por ejemplo, cuando me dice, bueno, ¿qué va a hacer de su vida, pastor? No sé, pero en esto quiero estar con el Señor y quiero que Él esté conmigo en el camino. Porque en ese camino para mí ya es un fin en sí mismo. Pero nos han vendido que la Biblia es un manual para alcanzar el éxito. Para alcanzar algo. Claro, ¿no? Y ahí creo que todos en algún tiempo hemos caído. Yo trabajé en una librería y leía títulos que llevaban a esto, los 7 pasos para, los 21 y los el secreto para, y no era Cristo. No era Cristo. El centro, no es el objetivo. Absolutamente. Que la vida no puede estar llena de fórmulas, ¿no? Además porque ya cada uno de nosotros es un laberinto emocional y cada uno de nosotros es singular. Es único. Correcto. Entonces no puede haber una fórmula que se repite de uno para otro, ¿no? Si no es mejor entonces un pastor que tenga una iglesia grande con 200, 300 miembros, dado el contexto chileno, que el pastor que está en un pueblito arriba en la cordillera que tiene 30 miembros. Podríamos decir, no, es más exitoso el que está. Es que esa palabra se nos mete. Los códigos de este mundo dicen que uno es más exitoso que otro. Claro. Pero también, y te debe haber pasado lo mismo a ti, en mi relación con otros pastores con más experiencia, con iglesias pequeñas, ellos son más felices que yo. Oh. Porque han entendido que son siervos inútiles que están sirviendo a su Señor. Y nosotros yo estoy sirviendo al Señor para servir a los códigos de este mundo. Eso es una gran lección para todos los pastores. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué te pasa cuando te empiezan a reconocer así como el gran siervo, el autor, y a veces la gente, sin queriendo, perdón, lo digo, en códigos del Chavo lo estoy diciendo, te empieza a levantar? Sí. Oye, qué buena predicación, pastor. Cómo Dios lo usa eso, usted, ¿no? Ser cristiano y ser orgulloso es una contradicción de términos. Todo lo bueno que yo pueda hacer en los dones que el Señor me ha dado, las características que yo tengo, incluso en la personalidad, en el carácter, todo lo bueno que yo es Cristo. Y todo lo malo soy yo. Entonces, si que alguien viene y me dice, no, pastor, no es Cristo. Está claro que es Cristo. No, pastor, usted tiene una personalidad tan... usted tiene un carisma. Un carisma especial. Es que es el Espíritu de Cristo. Córtenla, ¿no? Es como... Una vez me dijeron su aura, pastor. Claro. El aura, no, entonces pero claro, cuando alguien viene y me dice, pastor, usted un poco impaciente. A veces soy yo. Completamente. Ahí todavía Cristo no ha trabajado. Claro. Entonces es buenísimo porque ahí... Está en proceso. Está en proceso. ¿Cachai? Entonces me gusta mucho cuando alguien viene a reconocerme así, pastor, Cristo. Dios es bueno. O sea, sí, Dios es bueno, siempre lo digo. Y si es que alguien se siente orgulloso por lo que le dicen acerca de sus características, como que no entendió para dónde va la cosa. Porque no es uno, es Cristo. No, nada más. Es muy interesante eso. Entonces, he lidiado bien, creo que con eso. A veces sí, es un masajeo al ego. Ahí el Señor me ayuda a doblar mis rodillas y decir gracias, Señor. Sí, Spurgeon tenía una frase. Bueno, Spurgeon era muy de frases. El hombre decía, oye, qué gran sermón, pastor. Sí, el diablo ya me lo dijo. Me dijo lo mismo. Sí, entonces sí. Oye, estás en un proceso distinto este año.
Sí. ¿Ya? Decidiste tomar un año sabático, que es un término bíblico muy usado hoy día por el... Para que se entienda, ¿no? Sí, todo se entiende. Para que se entienda. Exactamente. Sí. ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo ha sido? Parar, porque tú no parás nunca, de verdad. De que te conozco, te vi, yo te tenía un apodo a ti, pero interno mío. O sea, ¿sí? El máquina. El máquina siempre está en todo, predicando aquí, acá. Y paraste. ¿Cómo ha sido? Ha sido desafiante, ha sido tremendamente importante. Es un tiempo en el que me di cuenta que puedo servir al Señor de mejor manera, haciendo otras cosas ministeriales, en la docencia teológica, en la asesoría de pastores e iglesias. Ha sido un tiempo muy enriquecedor para mí. Recién estoy comenzando, ¿Sí? pero tengo la impresión de que no nos hemos equivocado en la decisión. Aparte que sea, bíblico el término, ¿no te pasa eso de sentirte quizá, porque nos pasa a algunos, de sentirse culpable por parar, por tomar vacaciones, por decir, yo te digo, estuve unos poquitos días ahora de vacaciones y yo pensaba algunos días, yo no debería estar aquí, yo debería estar planificando algo más importante que esto. ¿Cómo manejas eso? No, por supuesto, el tema de la culpa, nosotros estamos marcados por eso. O sea, dejar la iglesia fue como, sí. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y recordar, no es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de Cristo. No es la iglesia del pastor Carles, no, que es muy tremendo. nuestro. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Cómo que va a pasar con la iglesia? Es Cristo el que va a sostener su iglesia. Sí. Pero eso fue un trabajo de meses y todavía sigo pensando. De hecho, nosotros nos seguimos congregando de cierta manera en la Previa de Valpo. Mis hijas aman su iglesia, mi esposa ama su iglesia también. Sí, por supuesto. Y de hecho yo de vez en cuando voy a ir a predicar ahí en la iglesia. Eso, quiero decir algo, ¿no? Para aprovechar. Adelante, es tu momento. Eso explica o eso me ayuda a poder contarle a la gente de que no me fui mal de la iglesia. Correcto, claro. Me fui súper bien de la iglesia y está todo muy bien. Sí, hubiera sido terrible lo otro, no lo vimos más. Porque han dicho o estaban diciendo que yo me fui mal y todo eso, que no, para nada. Pero quiero decir una cosa. Sí, vale. A mí me impacta mucho la historia de Enoc. Porque la historia de Enoc es una de las historias más cortas de la escritura. Cortísima. Casi un incidente. Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Esa historia es muy importante para mí. Yo quiero caminar con Dios. Quizá el único caso de éxito. Si nos vamos a ver el parámetro humano, eso. Ese es el más exitoso. Porque y es eso. La escritura solamente, el Espíritu Santo solamente quiso poner eso. Nada más. Que caminar con Dios ya es un fin en sí mismo. Extraordinario. Ya está. Y después de eso, estar con Él. Para siempre. Así que quiero caminar con Él. En este proceso, estando en la iglesia, no estando en la iglesia, pastoreando, no pastoreando. Esto vamos a terminar ahora porque ya se nos pilla el tiempo y tengo ¿En serio? tengo que darte. Esta no la había pensado. Anoche la pensé en mí mismo. ¿Cuál sería la frase que yo escogería para mi epitafio? Wow. ¿Qué pondrías tú? Caleb caminó con Dios, sí, eso es. O Caleb intentó caminar con Dios. Amén. Caleb Fernández, amigo mío, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. No, gracias a ustedes. Que se repita. Ojalá. Muchas gracias. Queridos amigos, esto ha sido Vida en la Ciudad, su espacio de conversación. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.